Buenas tardes, queridos estudiantes. Les recuerdo que esta semana es nuestra última semana de clase. Espero que podamos realizar la actividad, que podamos culminar. Recuerden que si empezamos bien, terminamos bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un taller bajo un programa que es un software libre de la web que nos va a permitir ver nuestros circuitos como si lo hubiéramos hecho de manera presencial. Entonces lo primero que debemos hacer es entrar a Tinkercad, Tinkercad así como lo colocamos en Google, le damos la primera cosa que nos sale en Google. Entonces acá nos dice que debemos inscribirnos. Yo ya estoy inscrita, entonces acá les va a salir una opción que dice cómo inscribirse. Se inscriben bajo un correo de Gmail o bajo Facebook. Entonces ya cuando logren inscribirse van a poder ingresar a la plataforma de Tinkercad. Entonces vamos a estar aquí, este es mi perfil, lo vamos a dar como circuitos. Acá en circuitos le vamos a dar crear un nuevo circuito. Y estando acá, vamos a empezar a crear nuestros circuitos. Antes de empezar, les voy a compartir una presentación de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, resulta que vamos a utilizar un dispositivo que se llama la protoboard. ¿Qué es una protoboard? Son una herramienta fundamental en el ámbito de la electrónica, sirve para generar circuitos. Tiene algunas ventajas y es que yo lo puedo utilizar cuantas veces quiera, puedo volver a quitar todos los dispositivos y volverla a reutilizar. Este programa que vamos a trabajar nos va a ayudar a que Tinkercad nos deje ver exactamente las cosas como las veríamos de manera presencial. Por eso me gusta mucho. Entonces, con la protoboard podemos hacer cualquier tipo de prototipos, podemos hacer cualquier tipo de circuito, podemos tener conexiones interesantes, podemos generar sensores y demás. Vamos a hacerlo más sencillo para que después, si usted más adelante le gustaría como trabajar un poquito más, puede seguir el cacharreando. El nombre de la protoboard viene en el nombre de algunos aficionados que trataron de construir un prototipo de radio. Significa board en inglés, o sea, cortar el pan. Que es como la forma en la que se enuncia el sistema. Hay diferentes tipos de circuitos de protoboards. Hay grandes, hay pequeños, hay de alimentación externa, hay para que se generen de manera fija, pero todos trabajan bajo el mismo parámetro. Lo primero que vamos a encontrar en la protoboard son unas letras, como lo muestra acá la presentación. Tenemos unas letras en la parte superior y unos números en la parte inferior. ¿Eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para que sea nuestra carta de movilización, como nuestro plano cartesiano, para poder ubicar nuestros diversos dispositivos. Entonces, entre orificio y orificio hay una distancia de 0.1 pulgadas. Es supremamente pequeño. Todos los espacios de la protoboard son iguales. Tienen sistema pins que ya les voy a contar de qué se trata. Algunas protoboards tienen en la parte lateral un sistema para anclar varios de los dispositivos. Entonces yo puedo hacer una protoboard gigante a partir de varias protoboards que nos sirven para eso, unir. Cuando uno lo ancla, usualmente suena clic, pero pues nosotros vamos a utilizar uno sencillito. Algunas protoboards tienen en la parte inferior un papelito que se despega y tiene una especie de pegante. Eso nos va a servir para, por ejemplo, si yo quiero hacer un seguidor de línea o quiero hacer un carro bajo un motor, pues lo puedo pegar al mecanismo y pues no voy a tener ningún problema para utilizarlo. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el interior de la protoboard? Voy a encontrar unas conexiones. Estas que están en la parte superior son conexiones de manera horizontal, las que quedan en el centro son de manera vertical. Si nos damos cuenta, hay una separación entre los dos que están en la mitad, hay una separación, es decir, que no hay una conexión.
Esto es como si yo tuviera sistemas de cobre, conexiones de cobre de manera horizontal y vertical. Si sé esto, sé lo que está pasando adentro, cuando yo vaya a conectar mis dispositivos, puedo saber hacia dónde se va a mover la corriente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en cada uno de esos orificios? Hay unas pincitas. Esas pincitas son de material conductor. Entonces, cuando uno ancla cualquier dispositivo, lo que va a hacer es que lo va a atrapar de tal forma de que yo puedo mover la protoboard como quiera y no se me va, perdón, no se me va a salir absolutamente nada de mi protoboard, ningún dispositivo. Vamos a mirar las partes de la protoboard. Bueno, entonces en el centro yo tengo un canal que se llama el canal central que divide las dos partes de la protoboard. Los extremos se llaman buses. En estos extremos siempre se conectan las fuentes de energía, es decir, las pilas, los voltajes, etcétera, etcétera. Y en el centro se conectan todos los sistemas, todos los dispositivos. Recordemos que en las pistas tenemos conexiones de manera vertical y en los buses tenemos, en este caso, conexiones de manera horizontal. En esta parte de afuera siempre vamos a conectar las fuentes de energía. Entonces tenemos positivos en algunos dispositivos, negativos. En otros protoboards aparece colores. Entonces aparece el rojo el positivo y el negro el negativo. En otros protoboards aparecen X y Y, que también hace referencia como que ahí vamos a conectar las pilas. Estos protoboards pueden tener unas limitantes y esos limitantes están relacionados con la cantidad de voltaje que yo le puedo suministrar. Más o menos yo puedo tener voltajes hasta 6 voltios, 5 voltios. Ya más de 6 voltios lo que hago es quemar la protoboard. Entonces para tenerlo en cuenta al momento de utilizarla. Yo puedo hacer un canal puedo generar un canal con un dispositivo, ya sea con no sé, un cablecito, una resistencia, un LED entre un lugar de la protoboard y la otra, así como lo muestra el dibujo, y puedo hacer que el sistema sea mucho más grande. Por lo habitual vamos a encontrar estas letras. Recordemos que los números hacen referencia a los buses y las letras a las pistas. Hay diferentes tipos de protoboards. Entonces tenemos las protoboards más pequeñas que tienen 170 puntos, hay unas de 400 puntos y hay unas más grandes que son de 830 puntos. Para poder trabajar con las protoboards tenemos que utilizar unos cables específicos que tienen un diámetro de 0.325 milímetros cuadrados, que es más o menos esa área a la que podemos colocar en las pincitas. Si es mucho más grande, pues no va a caber en las pincitas. Y si es muy pequeño, probablemente se salga de las pincitas. Entonces, usualmente se utiliza este tipo de cables. Lo primero que tenemos que hacer es pelar el cobre. Entonces, lo que se hace acá en el dibujo es mostrar que voy a empezar a pelar las partes de los extremos de tal forma de que me queden como el último dibujo. Este último dibujo me muestra cómo tiene que quedar, digamos, la conexión de un cable. Tiene que estar pelado. Tengo que tener el material aislante, que es el que está cubriendo el cable de cobre, y dos cables de cobre saliditos. Eso me va a permitir conectarlo en la protoboard. Vamos a hacer nuestro primer circuito. Y para poder hacer nuestro primer circuito vamos a ir a Tinkercad. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar a un lado el circuito y voy a dejar al otro lado a Tinkercad. ¿Listo? Entonces cuando yo ya entre Tinkercad voy a encontrar con varias cosas. La primera es que, bueno, me encuentro con un panel. Tengo unos componentes básicos que son los que vamos a trabajar. Entonces acá tengo resistencias, LED. Si yo de pronto quiero saber de qué se trata, por ejemplo, un motor, entonces yo le puedo dar aquí en estas rayitas y me va a decir la definición de ese motor, ¿sí? Motor que vibra cuando se enciende, un motor que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces yo puedo saber cómo que es cada cosa por si me da curiosidad. Si no, pues los tengo así. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer todos es buscar la protoboard.
Entonces tenemos LEDs, lo tengo que borrar. Tengo LEDs, tengo resistencias, tengo potenciómetros, condensadores. Voy a buscar la placa de prueba o la protoboard. Entonces la traigo para acá. Listo, la voy a traer para acá. Tengo la protoboard. Y entonces voy a identificar lo que acabamos de hablar. Así tal cual, cuando ustedes compren una protoboard o la vean en algún momento de su vida, es igualita. Entonces tenemos los buses positivos y negativos. Acá el programa nos ayuda muchísimo porque nos dice hacia dónde va la corriente. Sin darle clic, ella nos dice hacia dónde va la corriente y nos ayuda muchísimo. Entonces recordemos que negativo y positivo, en estos dos extremos de los buses van a ir los voltajes, es decir, las baterías. Y acá en las dos pistas van los diferentes dispositivos. Vamos a crear nuestro primera protoboard, nuestro primer proyecto de circuitos. Entonces la idea es que usted lo desarrolle, vaya escribiendo un documento donde diga, bueno, mi primer circuito. Entonces, pantallazo del paso a paso de lo que vaya haciendo y ya les voy a contar cómo de qué se va a tratar como toda la tarea. La idea es que usted haga como una bitácora diciendo, bueno, primero hice esto, me pasó esto, utilicé la protoboard, me quedó así. Tratar de que yo pueda ver lo que ustedes estaban haciendo en casa. ¿Listo? Entonces, lo primero es encontrarme con la protoboard. Yo la puedo aumentar o le puedo disminuir el tamaño dependiendo de, pues, cómo me gusta verla. Entonces, vamos a ir con nuestro proyecto, nuestro primer proyecto. Se me perdió. Acá está. Listo. Nuestro primer proyecto. Voy a achicarla para que me quede más fácil. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mirar qué circuito vamos a hacer. Entonces acá en el primer dibujo aparece un voltaje, una resistencia, un LED y ese va a ser nuestro circuito. Entonces, ¿qué necesitamos? Una pila de 9 voltios. Entonces voy a buscar aquí en mis dispositivos lo que tengo acá, una pila de 9 voltios que acá aparece y la voy a traer por acá. Le voy a poner un nombre. Pongámosle pila 9 voltios. Listo. Ya le puse nombre. Ahora dice un LED de 5 milímetros. Entonces voy a buscar un LED. Listo. Voy a elegir el color que yo quiera. Entonces digamos yo quiero que sea azul. Y le voy a poner un nombre. Entonces le voy a poner LED. Listo. Después de que tengo la pila, el LED, ahora me dicen que una resistencia de 300 ohmios. Entonces voy a traer la resistencia. Apenas yo traiga la resistencia me va a salir un cuadrito. Entonces yo le voy a poner resistencia 1. Y ojo, dice 300 ohmios. Entonces yo voy a ir acá, ohmios, y acá le voy a poner el 300 ohmios. Listo, entonces ya mi resistencia se llama R1 y tiene 300 ohmios. Entonces ya tengo eso, me falta el cable. El cable sí no es necesario. El cable sí no es necesario traerlo porque solamente con darle clic me va a aparecer. Listo, entonces ya tengo esto. Ahora ya tengo todo lo que necesito. Ahora voy a crear mi circuito. Listo, entonces voy a crear mi circuito. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conectar la pila en uno de los buses que yo quiero. Entonces yo quiero que esta pila esté conectada al bus de abajo. Recordemos que acá cuando yo le doy clic a la pila me dice si es negativo y si es positivo. Entonces el negativo lo conecto con uno de los buses negativos y puedo escoger el color. Le pongo negro para no confundirme. Ahora lo mismo hago con el rojo. Lo conecto en cualquiera de los buses positivos y le pongo rojo. Listo, ya conecté mi pila. Ese es el primer punto. Vamos con el siguiente. Ahora me dicen que el LED tiene, o sea, si yo lo veo en la vida real, se ve como en la diapositiva, tengo un palito largo y un palito corto. ¿Eso qué quiere decir? Que está polarizado, que es importante saber en dónde voy a colocar el positivo y en dónde voy a colocar el negativo. Entonces, siempre el largo corresponde al ánodo, que es el positivo, y el cortico, el cátodo, que es el negativo. En la parte superior, donde se ilumina, se llama muesca. Entonces, es importante porque si yo lo coloco al revés, ¿qué va a pasar? Pues lo voy a quemar,
Si yo lo hago en la vida real, puedo quemar cualquier cantidad de LEDs. Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta el ánodo del cátodo. Acá en el programa no lo dice. Ese es el cátodo, que es el negativo, y el ánodo, que es positivo. Entonces, ahí me lo están dando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es buscar, acá voy a agrandarlo un poquito, en mi protoboard, el orificio 9E y el orificio 10E, estos dos orificios. ¿Qué recomendaciones me dan? Yo jamás puedo conectar bajo la misma pista las dos paticas del LED, porque lo que hago es quemarlo. Entonces siempre tiene que quedar uno en una pista y el otro en la otra pista. Entonces me dice que voy a conectar el ánodo en 10E. Entonces yo me voy acá, 10E. Y el ánodo y el cátodo en 9E. Ya lo ubiqué. Listo, ya puse mi LED. 10E en el ánodo y 9E en el cátodo. ¿Listo? Entonces ya tengo mi primera parte del circuito. Seguimos. Ahora me dice que vamos a colocar una resistencia. Pero esa resistencia, digamos que en el caso de las resistencias no tienen una patica más larga y una patica más corta. Las dos son iguales. Entonces lo que voy a hacer es que no me interesa la patica que yo le coloque. Voy a conectar una de las paticas en 9D y la otra en el bus negativo. Entonces voy a ubicar el 9D. Una en el 9D, como no me alcanza voy a dejarlo hasta ahí, y la otra terminal la voy a llevar al bus negativo. O sea, cualquiera de estas me sirve. Bus negativo. Listo, coloquémosle un color, coloquémosle negro, que viene desde el negro. ¿Listo? Ahora ya tengo conectada mi resistencia. Recuerda, una patica en el 9D y la otra patica, como no me alcanza, voy a colocar un conector o un cable hasta el bus negativo. ¿Listo? Siguiente. Ahora vamos a crear un puente. El puente lo vamos a hacer con un cable. Entonces vamos a conectar uno en la pista 10D. Entonces acá no tengo que traer el cable, sino solamente selecciono cualquiera de acá, que es el 10D, y la otra en el extremo del bus positivo, cualquier bus positivo que yo quiera colocar, y pongámosle rojo. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que dice? Miremos la corriente. Negativo, sale la corriente de la pila, llega a este cable negro, pasa la resistencia, de la resistencia pasa al LED, del LED pasa al cable rojo y se devuelve. Entonces tengo un circuito cerrado. Ahora vamos a conectarlo. ¿Cómo se prende pues aquí el sistema? ¿Cómo hago para que la pila empiece a funcionar? En la parte superior le doy iniciar simulación. Listo, se me prendió el bombillo. Le voy a cambiar de color para que se vea más rojo. Lo voy a detener. Lo voy a encender. Listo, se me encendió el bombillo, o sea que hice bien mi circuito. Acá me va a aparecer cosas. La corriente a través del LED es de 22.9 mA, mientras que el máximo recomendado es 20 mA. O sea que estoy excediendo la cantidad de energía que puede recibir el LED. Entonces, ¿qué debo hacer? Cojo la resistencia y voy a aumentar el valor de la resistencia. Por ejemplo, le voy a poner 500. Ya me prendió y ya no me sale la señal de alarma. Entonces ya tengo un LED que se enciende con mi circuito. ¿Cuál es el trabajo que van a desarrollar ustedes? ¿Cuál es el trabajo? Vamos a hacer dos circuitos. Yo les puse uno sencillo que es resistencia LED y ya. Ustedes van a trabajar dos circuitos. Entonces van a montar un circuito en serie y un circuito en paralelo con más de 2 resistencias y más de 2 LEDs, los que ustedes quieran, pero pues tienen que ser más de 2, ¿listo? Entonces van a montar su circuito en serie y su circuito en paralelo
Pantallazo, paso a paso y listo. Es como si ustedes me fueran a explicar paso a paso lo que ustedes están desarrollando. En un solo documento, el primer circuito que acabamos de hacer y los otros dos circuitos que ustedes van a montar, uno en serie y uno en paralelo. Y ese es nuestro trabajo final. Espero, chicos, que estemos listos para la graduación. Muy bien para los que ya han culminado con honores esta contingencia y han superado todas las materias y están muy adelantados. Los que no, pues están ahí como en la expectativa de si pasan o no pasan el año. Desafortunadamente hay varios que se van a quedar, entonces queda como la última actividad. Espero que se diviertan mucho. Hasta luego, chicos.